Vamos entonces a empezar con el manejo de la tabla, que es, digamos, una de las cosas más importantes que tenemos que aprender nosotros. El manejo de la tabla para luego poder resolver los problemas ya con un enunciado que tenga sentido, porque de momento todo esto parece que no tiene mucho sentido, pero lo tendrá. A ver, vamos a ver entonces cómo se maneja esa tabla. Simplemente sabiendo que esa tabla nos da probabilidades, pues lo que vamos a ver es cómo obtener esas probabilidades. Entonces, si veis ahí, vamos a ver la probabilidad de que la variable z sea menor o igual que 1,32. Entonces, esa variable corresponde al área verde, esa que veis ahí, y eso se obtiene directamente en la tabla. Esa probabilidad se puede obtener directamente en la tabla. Pues vamos allá y vemos en las partes coloreadas, buscamos la fila que empieza por 1,3 y la columna que empieza por 0,02. Tenemos 1,3 y 1,00, o sea, 0,02. Ese sería el valor de la variable 1,32. Y vamos a ver qué valor de la probabilidad le corresponde. Le corresponde el valor 0,9066, 0,9066. Bueno, pues ese es el valor de la probabilidad. Simplemente el valor de que la variable z o la probabilidad de que la variable z tenga un valor menor de 1,32 es 0,9066 o lo que es lo mismo, el 90,66% de los valores de la variable están entre menos infinito y 1,32. Eso es lo que quiere decir la tabla. El 90,66% de los valores de la variable están entre menos infinito y 1,32, que es el área que se ve ahí en la figura. En este caso, lo que queremos saber es qué probabilidad hay que la variable z tome valores mayores de 0,74. Entonces, claro, eso no está en la tabla, porque la tabla siempre nos da la probabilidad de que la variable z tome valores menores que el valor que sea. Pero en este caso queremos saber la probabilidad de que la variable z sea mayor que un valor. No está en la tabla directamente, pero lo podemos obtener de la tabla, porque al fin y al cabo la probabilidad de que una variable sea mayor de 0,74 es el suceso contrario de que la variable sea menor de 0,74. Y como ya sabemos, la probabilidad de un suceso y su contrario tiene que ser igual a 1. Entonces, la probabilidad de que la variable sea mayor de 0,74 será igual a 1 menos la probabilidad de que la variable sea menor de 0,74. Entonces hacemos 1 y buscamos el valor de 0,74. Vamos a la tabla 0,7004 y obtenemos que el valor de la probabilidad para 0,74 es 0,7704. Pues el valor de que z sea mayor de 0,74 será 1 menos ese valor y corresponde al 0,2296. Es decir, la probabilidad de que la variable z sea mayor de 0,74 es del 22,96%. O lo que es lo mismo, la probabilidad de que la variable z tenga sus valores comprendidos entre 0,74 y más infinito es del 22,96%. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora cuando lo que nos piden es la probabilidad de que la variable tome un valor negativo o sea menor que un valor negativo. Si os fijáis en esa tabla solo tiene valores positivos a partir de 0 y de probabilidades tiene siempre probabilidades mayores de 0,5. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos o utilizar las características de la tabla para poder utilizarla en estos casos que no están ahí. Bueno, entonces si representamos la probabilidad de que z sea menor de menos 2,26 de un valor negativo, cogemos un valor negativo de las x y vemos el área. Y vemos el área rayada y en este caso miraremos el área rayada de verde, la correspondiente a la izquierda, menor de menos 2,26.
y vemos que por la simetría de la tabla, pues ese valor del área sería la misma que la probabilidad de que z sea mayor de 2,26, porque como la gráfica es simétrica, pues lo mismo que ocurre para la izquierda ocurre para la derecha. Entonces esos dos valores serían lo mismo. Ya entonces diríamos, bueno, la probabilidad de que z tome ese valor negativo, de que z sea menor de menos 2,26, es la misma que la probabilidad de que z sea mayor de 2,26. Y esa fue el caso que vimos anteriormente. Eso lo hacemos a través del suceso contrario. 1 menos la probabilidad de que z sea menor de 2,26. Entonces buscamos simplemente 2,26 en la tabla, que como veis corresponde a 0,9881. Hacemos esa resta y nos queda 0,0119. O lo que quiere decir que con una probabilidad del 1,19%, los valores de la variable son menores de menos 2,26. Bueno, vamos a ver ahora el caso en el que queramos que calcular la probabilidad de que el valor de la variable sea mayor que un número negativo. Bueno, lo mejor que hacemos es representarlo en la gráfica y ver a qué área corresponde. Entonces representamos menos 1,73 y que la probabilidad de que sea mayor será el área verde, ¿no? En este caso. Entonces decimos, bueno, eso no está en la tabla tampoco, pero ¿qué pasaría si yo me fijara en la simetría de la gráfica? Y ahí no lo podemos representar porque tendríamos que representar dos en uno y no encontré ninguna gráfica donde estuviera representado dos en uno. Pues si os fijáis, eso sería lo mismo que la probabilidad de que z fuese menor de 1,73, porque si yo represento el 1,73 y represento el área de que z sea menor de 1,73, sería la misma. Y ese área nos viene ya dado directamente en la tabla. Entonces, únicamente lo que tenemos que hacer es ver a qué valor de probabilidad corresponde a la variable 1,73 y apuntarla. En este caso sería 0,9582. Veis que esta parte es igual. Lo que nos puede ayudar mucho cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios es representarlo. Es lo que más nos ayudará a la hora de resolver los ejercicios. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero que la probabilidad esté entre dos valores? En principio vamos a buscar dos valores positivos. Bueno, pues lo que hacemos es representar las dos partes. Si os dais cuenta, la probabilidad de que la variable tenga un valor inferior a 2,13 representaría todo el área desde menos infinito hasta 2,13. Y la probabilidad de que la variable tome un valor menor de 0,47 sería todo el área desde menos infinito a 0,47. Entonces, si yo resto esas dos áreas, si yo resto el área grande menos el área pequeña, me quedaría justamente el intervalo ese que está representado ahí, que es el área que hay comprendida entre 0,47 y 2,13. Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es restar esas dos probabilidades. La probabilidad de que la variable tome valores menores de 2,13 menos la probabilidad de que la variable tome valores menores de 0,47. Entonces lo hacemos y lo veis ahí. Simplemente buscamos en la tabla esos dos valores y los restamos y ya está. Obtenida el área de que la variable esté entre esos dos valores. Cuando esos dos valores, uno es positivo y el otro es negativo, el caso es igual que el anterior, solo que la forma de calcular la probabilidad de que la variable tome valores negativos ya vemos que es distinto, pero la forma de hacerlo es lo mismo. Representamos los dos valores y vemos qué área corresponde la que está entre los dos valores. Y si nos damos cuenta será el área grande, que será el área de que la probabilidad de z sea menor de 1,66 menos el área más pequeña, que será la probabilidad de que z sea menor de menos 1,27. Bueno, pues el 1,66 lo buscamos directamente en la tabla, que es 0,9515,
y la probabilidad de que z sea menor de menos 1,27 la hallamos a través del suceso contrario. Sería la misma la probabilidad de que z fuese mayor de 1,27. Entonces, el suceso contrario, 1 menos z, la probabilidad de que z sea menor de 1,27, bueno, pues la buscamos en la tabla y la calculamos. Es idénticamente igual, es la suma de dos casos, el anterior y otro que vimos anteriormente cuando la variable era negativa. Bueno, suma no, es la combinación de dos casos, no se suma nada, no se suma. En este caso se resta, ¿no? Lo de que dije de suma es simplemente para decir que es la combinación de dos casos, que la variable esté entre dos valores y que uno de ellos sea negativo. Cuando queremos calcular la probabilidad de que la variable esté comprendida entre dos valores negativos, podemos hacerlo de dos maneras. Una simplemente haciendo la probabilidad de que z sea menor de menos 0,65 menos la probabilidad de que z sea menor de menos 1,77, teniendo en cuenta que esos dos casos son probabilidades de números negativos, o simplemente fijándonos en la simetría de la función, es decir, bueno, la probabilidad de que la z esté entre esos dos valores negativos sería la probabilidad de que la z estuviese entre los dos valores positivos, pero ordenados al revés, ¿no? Como veis en la gráfica. Y entonces, pues simplemente consiste en buscar esos dos valores en la gráfica y obtener la probabilidad. Podéis probar a hacerlo como os dije yo, la probabilidad de que z sea más pequeño de menos 0,65 menos la probabilidad de que z sea más pequeño de menos 1,77, que es el área que le corresponde. Y entonces os tiene que salir lo mismo que si lo hacéis mediante la simetría.